La tercera sesión del ciclo Perdedores, Olvidados e Impostores en la historia de España. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos esta tarde, pese a las inclemencias del tiempo. Son ustedes inmunes, las inclemencias del tiempo, lo cual se lo agradezco, se lo agradecemos de verdad, y sin más le cedo la palabra a la profesora Herrero para que presente a nuestra ponente de hoy, a la que le agradezco muchísimo. Gracias, Ana Isabel, de verdad, que haya aceptado estar aquí esta tarde acompañándonos. Gracias. Gracias. A ver si así. Buenas tardes a todos. Me sumo a los comentarios que ha hecho mi compañero de departamento y co-coordinador del ciclo. Y esta tarde entramos en una fase distinta del ciclo de conferencias, y también esta tarde no se va a hablar de una individualidad como ha ocurrido en otras ocasiones, sino que en el ciclo de Perdedores, Olvidados e Impostores la doctora López de Salazar va a tratar de un colectivo. Va a tratar de un colectivo, como tienen en el programa. Lleva por título la conferencia, y ahí se ve que es el colectivo que les estoy comentando: éxito económico y fracaso social entre los conversos portugueses, el caso de los Ximénez Dragao portugueses, ¿no? Esto es así. Bien, entonces esta tarde toca un colectivo, decía. Para mí es una alegría enorme poder presentar hoy nuevamente a otra compañera de departamento, y en esta ocasión a una de las últimas incorporaciones en el departamento nuestro. Es decir, para que vean que el ciclo es intergeneracional también, ¿no? Venimos de todas las generaciones y de todas las edades. Entonces, de lo último que nos ha entrado en el departamento de Historia Contemporánea, de Historia Moderna e Historia Contemporánea ahora, es la doctora López de Salazar. Ella se licenció en el año 2003 en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tuvo una beca FPU para realizar su tesis doctoral, una tesis doctoral que centró en las relaciones entre la Inquisición portuguesa y la monarquía hispánica en el Portugal de los Austrias. Esta tesis fue defendida en el año 2008, y obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, convención de doctorado europeo. Estuvo dando clases desde el punto de vista docente. Sus actividades me parece que se iniciaron también en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Letras de Ciudad Real, pero después marchó a Portugal, y en Portugal se incorporó en el Centro Interdisciplinar de Historia, Cultura y Sociedades, CIDEUS, un centro de gran prestigio europeo. En febrero del año 14, es cuando se incorporó a nuestro departamento, al Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, en una plaza de asociado en la que ha estado hasta hace muy poquito tiempo, porque por concurso acaba de sacar la plaza de ayudante en el mismo departamento. Bien, los méritos de la doctora López Salazar los tengo que resumir mucho, porque es ella la que tiene que hablar de estos perdedores de hoy, perdedores ibéricos, ¿no? Incorporamos también esto, perdedores ibéricos, no solo españoles sino ibéricos. Y entonces entre los méritos quiero destacar dos monografías que ha publicado ella. La primera se titula Inquisición y Política, el gobierno del Santo Oficio en el Portugal de los Austrias, 1578-1653. Esa sería la primera, publicada en el año 2011. Y la segunda, pero bueno. Y la primera, Inquisición portuguesa y monarquía hispánica en tiempos del perdón general de 1605, editada en Lisboa en 2010. Luego después ella también ha coordinado
una obra coral en la que intervienen otros compañeros con capítulos de libros diferentes, etcétera, etcétera. Aparte de eso, la profesora López Salazar ha publicado en revistas científicas españolas y europeas de impacto, que no vamos a leer aquí los artículos que tiene, pero bueno, cerca de una decena de artículos están publicados en revistas de estas características que les estoy diciendo. Y por otra parte, ha participado como vocal, ha participado como miembro en proyectos de investigación españoles, portugueses y europeos. No les voy a decir los proyectos y demás porque sería alargarme mucho en la presentación, y lo que voy a hacer es cederle la palabra, no, de verdad, sin darle antes las gracias por el esfuerzo que ha hecho y por su sí incondicional cuando hace unos meses, el año pasado, porque esto lo preparamos de un año para otro, hace un año, en la primavera pasada, pues ya le pedimos que colaborara con nosotros y viniera a hablar de sus conversos portugueses. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora López Salazar. Muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchísimas gracias, Lola. Muchas gracias al doctor Antonio López, a la doctora Dolores Herrero, primero por su amable invitación, después por la presentación, casi que me siento abrumada. Gracias a todos ustedes por estar aquí, incluso algún incondicional de mis alumnos ha decidido que me tenía que oír más allá de lo obligatorio. Realmente estoy muy contenta de estar con ustedes. Bien, el objetivo de esta intervención es reflexionar entre todos sobre las absurdas contradicciones a que dio lugar la obsesión por la limpieza de sangre en el mundo ibérico en los siglos XVI y XVII. Me interesa no solamente tratar la cuestión de la limpieza de sangre, sino también abordar las soluciones que encontraron los grupos conversos para eludir los criterios de exclusión racial fijados en los estatutos de limpieza de sangre, y sobre todo señalar que en algunas ocasiones las vías seguidas para intentar sortear la exclusión racial y ocultar la mancha de sangre, estas vías en algunas ocasiones acabaron por perjudicar a los propios interesados. El estudio de la familia Ximénez de Aragón resulta especialmente pertinente para nuestro propósito. Los Ximénez de Aragón son una de las grandes casas mercantiles lisboetas del siglo XVI y llevan a cabo un proceso de ascenso social tanto dentro como fuera de la monarquía hispánica. Al mismo tiempo, los Ximénez de Aragón intentaron asimilarse a la mayoría cristiano vieja de Portugal a través de los mecanismos que les proporcionaba su enorme fortuna, y estos mecanismos que estaban siendo utilizados por otras grandes familias de cristianos nuevos. Además, los Ximénez de Aragón mantuvieron una actitud ambigua y cambiante con respecto al perdón general de culpas de judaísmo concedido por Clemente VIII a los cristianos nuevos en 1604. No se preocupen ahora por ello, lo veremos más adelante, que fue este perdón general. Y, por último, los Ximénez de Aragón intentaron una vía novedosa de integración en el grupo de los cristianos viejos, que, como veremos, acabó en fracaso. El caso de la familia Ximénez de Aragón nos permite comprender los diferentes mecanismos utilizados por los cristianos nuevos portugueses en su proceso de ascenso y de consolidación social. No obstante, si ustedes me lo permiten, antes de estudiar este caso concreto, que es realmente significativo porque fue casi único, no digo único, hay otro, casi único en su estrategia, pues bueno, antes de estudiar este caso concreto, creo que debo hacer un somero repaso a la cuestión racial y socio-religiosa en Portugal y en España en los siglos XV, XVI y XVII. Intentaré sobre todo subrayar las diferencias entre los dos países, entre Portugal y España, porque a pesar de las apariencias, la cuestión de la limpieza de sangre fue muy diferente en los dos casos. Parece que es igual, pero fue muy diferente. En parte por su diversa cronología y en parte por las diferentes actitudes sociales adoptadas por los grupos cristianos nuevos para hacer frente a los criterios de exclusión racial. Para entender la vía usada por los Ximénez de Aragón y que, como digo, terminó en fracaso, es necesario primero conocer cuáles eran los mecanismos que se usaban normalmente en España y en Portugal para sortear los criterios de exclusión racial, fijados en los estatutos de limpieza de sangre. Bien,
Para comprender los orígenes del problema converso en España, resulta necesario, es imprescindible, retrotraerse a las matanzas de judíos en Castilla en 1391 y en la Corona de Aragón un poco después de esa fecha. A partir de ese momento, es decir, finales del siglo XIV y principios del siglo XV, surge una novedad en España, no así en Portugal. La masa de conversos de origen judío recién llegados al cristianismo, de un día para otro. Como ha señalado la historiografía, el siglo XV fue en Castilla la época dorada de los conversos, que pudieron ascender socialmente gracias a dos vías que antes tenían cerradas porque eran judíos, la Iglesia y el gobierno de los ayuntamientos. El profesor Márquez Villanueva ya nos lo explicó hace muchísimos años. Bien, este éxito social y económico de los conversos durante el siglo XV generó recelos en los grupos populares, evidentemente, y en algunos grupos de la nobleza, quizás sobre todo la nobleza más baja o la nobleza urbana más tradicional, no toda la nobleza, ni muchísimo menos. Es indudable, que muchos conversos abrazaron el cristianismo sinceramente y se dedicaron a demostrar la falsedad del judaísmo con la violencia y la fuerza propia del neófito. Quizá el caso más paradigmático sea el de Pablo de Santa María, rabino mayor de Burgos, que tras su conversión en 1390-1391 llegó a ser obispo de Cartagena y obispo de Burgos, y además se dedicó a escribir contra los judíos. Sin embargo, muchos otros conversos se mantuvieron fieles a la fe de sus antepasados y continuaron practicando el criptojudaísmo en secreto. Los motivos económicos y sociales, así como los religiosos, conviene no olvidarlo, explican que muchos cristianos viejos, sobre todo de los que estaban muy abajo, viesen en el converso al judío. Un judío para el que además se habían abierto de un día para otro, de par en par, las puertas de la honra, las puertas del prestigio social, las puertas de la nobleza y las puertas de la Iglesia. Para frenar el ascenso social de estos advenedizos, de estos recién llegados, algunos de ellos muy ricos, no todos, pero algunos sí, hubo que recurrir a criterios de exclusión que ya no podían ser religiosos, todos son cristianos, sino que tenían que ser raciales. Las pruebas de limpieza de sangre, los requisitos de limpieza de sangre o los estatutos de limpieza de sangre. Los primeros estatutos se establecen en Castilla a mediados del siglo XV, aunque su difusión se produciría a finales del XV y durante todo el siglo XVI. Esto por lo que atañe a Castilla y Aragón. El problema converso surge en Portugal 100 años más tarde que en Castilla y Aragón. Sin las matanzas de judíos, que no las hubo, de finales del siglo XIV y de principios del siglo XV, las comunidades hebreas en Portugal viven durante todo el siglo XV sin mayores problemas y se duplican a finales de la centuria porque en 1492 muchos judíos expulsados de Castilla llegan a Portugal. Por lo tanto, habían vivido sin grandes problemas durante el XV y su volumen se duplica a partir de 1492. Por motivos que no tengo tiempo de explicar, Manuel I, rey de Portugal, ordenó en 1496 la expulsión de todos los judíos del reino que no se convirtiesen al cristianismo. No hacían más que seguir la política que habían seguido los reyes católicos. La mayoría de los judíos portugueses o portugueses de origen castellano tuvieron que optar por la conversión, forzados por las circunstancias y la imposibilidad de abandonar el reino. De Castilla se puede ir a pie a Portugal, de Portugal no se puede ir a pie a ningún sitio. Si a uno le cierran los puertos, o si solamente le dejan 2 puertos, si no le ponen barcos, la única opción es la conversión. De modo que con 100 años de diferencia, surge en Portugal el mismo problema que ya existía en las coronas de Castilla y de Aragón. La masa de cristianos nuevos de origen judío, convertidos de un día para otro, sin ninguna catequesis, al cristianismo. El origen tardío de la cuestión conversa en Portugal, con 100 años de diferencia, explica evidentemente que los estatutos de limpieza de sangre se impusiesen en Portugal también con 100 años de diferencia con respecto a Castilla. Si aquí en Castilla el primero, la llamada Sentencia Estatuto de Toledo, es de 1449, los primeros atisbos de estatuto en Portugal son de los años 40 del siglo XVI. Y desde luego los estatutos de limpieza no se generalizan en Portugal hasta los años de 1560 y 1570. Estamos hablando de 100 años de diferencia. Además, debido a esta diferente cronología, la realidad religiosa de los grupos cristianos nuevos varió en los 2 reinos.
En Castilla, la Inquisición empieza a funcionar en 1480, saben que la bula fundacional es de 1478, empieza a funcionar en 1480 y la expulsión de los judíos tiene lugar en 1492, como consecuencia del deseo de evitar su contacto con los conversos. Si se quería mantener la fidelidad al cristianismo de los conversos, había que quitar de en medio la mala influencia que suponían los judíos. Por el contrario, en Portugal, tras la conversión al cristianismo en 1497, los cristianos nuevos vivieron durante 40 años sin que prácticamente nadie, no digo nadie, sino que prácticamente nadie inquiriese sobre sus creencias judías o sus prácticas. Es decir, nadie les preguntó en qué creían, nadie preguntó qué prácticas culinarias o de otro tipo tenían. ¿Por qué? Pues porque la Inquisición no se establece en Portugal hasta 1536. Si en Castilla la creación de la Inquisición es previa a la expulsión de los judíos, en Portugal la expulsión o conversión de los judíos antecede en 40 años a la bula fundacional del Santo Oficio. Quizá esta diferencia explique que los cristianos nuevos portugueses conservasen durante mucho más tiempo su apego a las creencias y prácticas judaicas. Esto no quiere decir, evidentemente, que no hubiese cristianos nuevos portugueses que se convirtiesen de corazón al cristianismo, como tampoco quiere decir que no hubiese en el siglo XVI entre los conversos castellanos algunos restos de criptojudaísmo residual. No puedo detenerme ahora en esto porque más que las cuestiones religiosas nos interesan las sociales asociadas a los estatutos de limpieza. Como nos recuerda siempre el profesor Enrique Soria Mesa, catedrático de Córdoba y desde luego el mejor conocedor de estas cuestiones, el auténtico maestro en cuestiones de limpieza de sangre, los requisitos de limpieza de sangre y los estatutos no impidieron el ascenso social y la integración en las instituciones de honra de las familias conversas. Y ello es así porque en el siglo XVI, en España, ser converso no es una cuestión racial, ser converso no es una cuestión religiosa, ser converso es una cuestión social. Es converso aquel al que los otros llaman converso. En Castilla, los estatutos de limpieza de sangre no fueron en ningún caso barreras intransitables que impidieron el ingreso en las instituciones de honra de personas con sangre judía. Estas se integraron en ayuntamientos, órdenes religiosas, cabildos catedralicios, órdenes militares y la Inquisición. Como dijo el profesor Enrique Soria y sus discípulos, buena parte de la oligarquía castellana de los tiempos modernos tenía la sangre manchada. En su estudio sobre los estatutos de los ayuntamientos, de los estatutos de limpieza de sangre, Soria explica que estos estatutos en los ayuntamientos son un filtro social. Sí, pero que el objetivo no es impedir la entrada de gentes con sangre manchada, sino dar la imagen de que la corporación municipal es, en el fondo, un conjunto de linajes limpios. Lo mismo sucede con los cabildos catedralicios, estudiados por Antonio Díaz para el caso del de Córdoba, en el cual, a pesar de tener estatuto, encontramos numerosos capitulares con sangre manchada. De igual modo, hubo conversos sirviendo a la Inquisición. Hubo conversos dentro de la Inquisición. Por eso Jean-Pierre de Thiers, que estudió las pruebas de limpieza de sangre del Tribunal Inquisitorial de Toledo, llega a la conclusión de que conforme avanza el siglo XVI, estas pruebas de limpieza, más que los orígenes raciales, lo que demuestran es lo que de ella llama el poder social del pretendiente. Bien, esto por lo que atañe a España. Los estatutos no frenan el ascenso de los conversos. Al igual que en España, en Portugal, los estatutos de limpieza de sangre no impidieron el ingreso de personas con sangre manchada en las instituciones que en principio requerían limpieza. Sin embargo, las estrategias utilizadas para ingresar en estas instituciones fueron a veces diferentes. Y me gustaría subrayar y remarcar esto. Frente a los estatutos de limpieza, las estrategias usadas por los conversos fueron diferentes en España y en Portugal. Y me gusta subrayarlo porque, a mi juicio, las diferentes estrategias utilizadas por los grupos conversos para eludir los criterios exclusivistas pudieron generar confusión cuando estos se trasladaban de Portugal a Castilla. Lo veremos más adelante. En Portugal, por lo que toca a las órdenes militares, existió un sistema de dispensas por defectos de sangre, bien estudiado por Fernanda Olival para el caso de la Orden de Cristo. En un principio los reyes, y desde 1592 la Santa Sede, concedía dispensas a aquellos que tenían defecto de sangre, que tenían sangre manchada, sangre conversa, y con estas dispensas podían ingresar en las órdenes militares. A mi juicio, este sistema de dispensas es absolutamente perjudicial
para los cristianos nuevos y para que se olviden las máculas de sangre. La dispensa permite en un primer momento ingresar en la orden militar, resuelve el problema, pero a la larga perpetúa la memoria de que esa familia tiene sangre manchada y que por lo tanto necesita recurrir a Roma para conseguir dispensa. Por ello en España, aunque se concedían dispensas por muchas cosas, jamás se concedieron dispensas por limpieza para ingresar en una orden militar. Conceder una dispensa por limpieza equivalía a reconocer la sangre manchada. Miren, veamos un único ejemplo de la pésima idea que se tenía en España de estas dispensas para ingresar en las órdenes militares que eran tan comunes en Portugal. 1578. Surge la posibilidad de pedir a Roma que conceda una dispensa a Sancho Dávila, castellano, llamado el Rayo de la Guerra, ¿verdad, Lola? El Rayo de la Guerra, porque Felipe II le ha concedido el hábito de Santiago, pero en sus probanzas se demuestra que es converso. Entonces se queda trabado la concesión del hábito. Y se sugiere que se recurra a Roma para pedir una dispensa por sangre, por la marcha de sangre. Bueno, pues en ese momento el presidente del Consejo de Órdenes se niega, porque dice que la obtención de una dispensa es, cito, echarse un San Benito a cuestas. Eso no quiere decir, claro está, que no hubiese cristianos nuevos, incluso portugueses vinculados a judaizantes, en las órdenes militares españolas. Lo que pasa es que su ingreso se hacía probando, fuese como fuese, la limpieza de su sangre, no pidiendo dispensa por ella. Sirva únicamente el ejemplo de Manuel Cortizos, estudiado por Carmen Sanz, que estuvo con ustedes hace unas semanas. Bueno, pues Cortizos, de origen portugués, obtiene en 1642 el hábito de la Orden de Calatrava, a pesar de su conocidísima, clara, notoria sangre manchada. No pide una dispensa. Prueba que es limpio. También hubo cristianos nuevos en el Santo Oficio portugués, aunque en Portugal las pruebas de limpieza que hacía el Santo Oficio eran un poco más serias que las que se hacían en España. Quizá no fuesen cristianos nuevos reales, es decir, descendientes de judíos, sino personas con fama de ser cristianos nuevos. Lo que a nosotros nos interesa es exactamente lo mismo, porque ser converso, repito, no es una cuestión racial, es una cuestión social. Si los otros me consideran converso, soy converso. Pondré solo un ejemplo de estos cristianos nuevos que se integraron en la Inquisición portuguesa. Y fíjense hasta qué nivel. En 1611, la Inquisición portuguesa necesita comunicar directamente con el rey, y el rey no está en Portugal. En 1611, Felipe III está aquí en Madrid. Para tener un acceso directo al rey y un acceso directo al duque de Lerma, la Inquisición portuguesa decide nombrar un secretario suyo en Madrid. Es decir, será un ministro de la Inquisición portuguesa, pero en Madrid. Por lo tanto, miembro del tribunal. Y en 1611 el inquisidor general nombra a Fernão de Matos secretario de la Inquisición portuguesa aquí en España. Este Matos era también secretario del Consejo de Portugal y era la mano derecha del duque de Lerma en los asuntos lusos, la persona que más sabía de negocios lusos en la corte. Bien, le nombran secretario de la Inquisición. Lo que pasa es que no precedieron las necesarias pruebas de limpieza de sangre. Necesito un secretario, me interesa este, le nombro. Bueno, sin preceder pruebas de limpieza de sangre. Eso demuestra hasta qué punto el inquisidor general estaba interesado en la persona de este secretario. El problema era que Fernão de Matos tenía fama, más que fama, de ser cristiano nuevo. ¿Cómo se soluciona? 3 años después de ser miembro del tribunal, se hacen sus pruebas de limpieza de sangre. Y 3 años después, evidentemente, esas pruebas de limpieza demuestran que Fernão de Matos es limpísimo de sangre. No podía ser de otro modo. Era fiel colaborador del inquisidor general. Aquí lo menos importante es si Matos tenía sangre manchada o no la tenía. Lo relevante es que la tuviese o no. Para el inquisidor general era una pieza clave del aparato inquisitorial. Le necesitaba y le integró. Bien, ¿qué pasa a finales del 16 y principios del 17? Bien, desde finales, para poder llegar a nuestros Ximenes, desde finales del reinado de Felipe II, desde la década de 1590, cobra fuerza una corriente de pensamiento que propone limitar los estatutos de limpieza de sangre. Se ha ido de las manos y hay que limitarlos para poder premiar a los vasallos y para poder premiar los servicios prestados a la corona. Dentro de esta corriente antiestatutaria participan los arbitristas, participan ciertos eclesiásticos, algunos
altísimos eclesiásticos, participan los validos, Lerma y Olivares, y participan los propios monarcas. Como señaló el profesor don Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, fueron precisamente los inquisidores generales españoles algunos de los mayores enemigos de la obsesión racial. Los inquisidores generales españoles de principios del siglo XVII, salvo uno, no tienen ningún tipo de preocupación con la limpieza de sangre. Entre estos inquisidores generales críticos con la obsesión racial se encuentran don Bernardo de Sandoval y Rojas, tío del duque de Lerma, cardenal arzobispo de Toledo, inquisidor general hasta el año 18. Don Andrés Pacheco, inquisidor general en los primeros años del reinado de Felipe IV, y don Antonio de Sotomayor, inquisidor general en los años 30, fiel colaborador del conde duque de Olivares. Pero es que en Portugal, el inquisidor general don Fernán Martínez Mascareñas, inquisidor general del 16 al 28, también es partidario de limitar los abusos que generaban los estatutos y también fue acusado de amistad con los cristianos nuevos. Junto con este ambiente crítico con los estatutos de finales del 16 y principios del 17, a principios del 17 se asiste a un segundo cambio social en Castilla, debido a la llegada masiva de cristianos nuevos portugueses. Como es sabido, en 1580 Portugal se integra en la monarquía hispánica en régimen de agregación. Y a partir de 1580 se intensifica un movimiento que era un poco anterior, que es la llegada masiva de cristianos nuevos de origen portugués a Castilla. Muchos de ellos se dedicaban a actividades mercantiles, actividades financieras o a una mezcla de ambas. Se ha debatido mucho, la historiografía ha debatido mucho sobre las proporciones de este fenómeno y sobre sus causas. Yo no sé las proporciones, no sé cuántos vinieron, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que fue un fenómeno masivo de emigración de portugueses a Castilla. Sobre sus causas, estoy convencidísima que fueron causas económicas. Desde finales del 16 se viene repitiendo que venían a Castilla huyendo de la Inquisición portuguesa por una supuesta mayor lenidad de la castellana. Es un mito, créanme. La Inquisición española no se mostró con ellos más misericordiosa que lo sería la portuguesa. De hecho, a mi juicio, estos cristianos nuevos portugueses y muchos otros portugueses que no eran cristianos nuevos, emigraron a Castilla a la búsqueda de mejores oportunidades de hacer negocio. En las primeras décadas del siglo XVII tenemos un ambiente marcado por el paroxismo, hasta niveles insospechados, de la obsesión racial en Portugal, la llegada masiva de cristianos nuevos de origen portugués a España, la constante integración de familias conversas castellanas en las instituciones de honra, la crítica a los estatutos de limpieza de sangre en Castilla. Mientras que en Portugal hay una obsesión racial tremenda, en Castilla se inicia la crítica a los estatutos de limpieza. Y además la proliferación de arbitristas con las ideas más peregrinas para la recuperación de España. Es natural que en este contexto surgiesen las más variadas propuestas para intentar resolver el problema que se planteaba con la integración de estos cristianos nuevos portugueses en España. No todas las ideas que se plantearon se podían llevar a la práctica. No todas ellas hubiesen resultado útiles y convenientes para los propios conversos. Hubo una, muy extraña, que acabó por perjudicar a los que intentaron valerse de ella. Estos fueron los Ximenes de Aragón. ¿Quiénes son los Ximenes de Aragón? Los Ximenes de Aragón, no hace falta, es simplemente un árbol genealógico, no hace falta, si no lo ven, no pasa nada. Los Ximenes de Aragón eran los hijos de Duarte Ximenes de Aragón e Isabel Rodríguez da Veiga. El nombre da igual. Lo que no da igual es que este Duarte Ximenes de Aragón y esta Isabel Rodríguez da Veiga fuesen de origen castellano. Ser de origen castellano en el siglo XVI es casi lo mismo que haber entrado en Portugal en 1492. Bueno, pues estos eran de origen castellano. A lo largo del siglo XVI, estos Ximenes de Aragón habían construido un grandísimo imperio comercial con sedes en Lisboa, en Amberes, en Hamburgo, en Florencia, en Madrid y en la lejana Goa. La misma familia con sedes, normalmente con familia, en cada uno de estos centros. Y desde estos centros los Ximenes de Aragón se dedicaron a comerciar con todo tipo de productos ultramarinos y europeos, como especias, azúcar, grano, madera, joyas, telas. La lista es interminable. Bien, nos interesan las estrategias de ascenso social de los Ximenes de Aragón en la península ibérica y su fracaso, pero conviene no olvidar que la rama de la familia que se asienta en Flandes
o en Toscana llevaron a cabo procesos de ascenso social muy exitosos. En Flandes se asentaron dos de los hijos de Duarte Ximénez de Aragón y a partir de los nietos todos ellos reciben señoríos, o porque ellos mismos reciben señoríos o porque casan a sus hijas con señores. Y en Toscana, que se asientan otros miembros de esta familia, en Florencia, porque el Gran Duque de Florencia les concede privilegio para asentarse allí. Esta familia se integra en la Orden Militar de Santo Estéfano, consiguen además encomiendas de la Orden Militar, se integran en los cabildos catedralicios, incluso alguno rápidamente llega a ser obispo y casan con familias italianas. Sí, rápidamente llegaron a ser obispos, casan con familias italianas y se italianizan. Bien, ¿qué pasa con los que se quedan en la monarquía hispánica? Bueno, pues estos tres hijos de los Ximénez de Aragón, da igual los nombres, de Duarte Ximénez, pues permanecieron en Portugal. Y a partir de 1580, a partir de la integración de Portugal en la monarquía hispánica, se estrecharon los lazos entre los Ximénez de Aragón y la corona. ¿Por qué? Porque los Ximénez de Aragón empiezan a prestar servicios de naturaleza económica a Felipe II y a Felipe III. Estos y otros, lo que pasa es que el cuadro no me daba para ello, se dedican a prestar dinero a Felipe II, a veces directamente y a veces proporcionando crédito a banqueros genoveses como los Sauli. Por ello, los Ximénez de Aragón se vieron comprendidos en la última bancarrota de Felipe II, la bancarrota de 1596 y en el medio general de 1597. Siguen prestando dinero en tiempos de Felipe III y de nuevo se ven comprendidos en la bancarrota de 1607 y luego en el medio general de 1608. Bien, por lo tanto, les viene bien la integración de Portugal en la monarquía hispánica, relaciones con la corona, relaciones financieras, le están prestando dinero. Desde las dos últimas décadas del siglo XVI, la familia recurre a varias estrategias de promoción y legitimación social, amparadas en su sólida base económica y en su cada vez más estrecha relación con la monarquía. En primer lugar, los Ximénez de Aragón buscaron probar su nobleza, integrándose en las órdenes militares, especialmente en la Orden Militar de Cristo, orden militares portuguesas, en la Orden de Cristo, que, como señaló Fernanda Olival, fue la que contó con mayor número de caballeros conversos. Por lo tanto, los tenemos ahí miembros de las órdenes militares. Hubo más, señalo solo los primeros. Además, los Ximénez de Aragón consiguen algún tipo de reconocimiento de su nobleza, porque consiguieron el título de fidalgos de la Casa Real Portuguesa, el fuero o foro de fidalgos. ¿Qué es esto? Esto es una carta de nobleza que el rey concede a una persona. Es una carta de nobleza, es un privilegio de nobleza, no es una nobleza de sangre. Bueno, no será nobleza de sangre, pero forma parte de una estrategia de ascenso social. Ya vendrá esa nobleza de sangre. Como señaló Fernanda Olival, a pesar de los estatutos de limpieza, los reyes concedieron hábitos de las órdenes militares para premiar los servicios de los vasallos, servicios económicos. En el mismo sentido se pueden interpretar la concesión de las fidalguías, de los títulos de fidalgo de la Casa Real. En el caso que nos ocupa, parece bastante claro que Felipe III estaba concediendo estas mercedes de hábitos y de fidalguías a cambio de servicios de naturaleza económica. La fundación de mayorazgos es otro de los mecanismos que usan todas las familias, no esta, todas, en proceso de ascenso social y todos aquellos que desean asimilarse, integrarse, parecerse a la nobleza. En el caso de lo que nos ocupa, se trata de una práctica iniciada ya con la primera generación de esta casa comercial. Además, la integración en la Iglesia a través de los cabildos catedralicios y de las órdenes religiosas fue otra de las vías utilizadas por los Ximénez de Aragón para consolidar su prestigio social. Hombres y mujeres de esta familia ingresaron en conventos, hubo dominicos, hubo clarisas, hubo agustinas. Algunos miembros de la familia se integran en los cabildos catedralicios. Tenemos ahí a Fernando Ximénez de Aragón, que fue arcediano en la Catedral de Braga y que luego renuncia a su arcedianato, era una práctica muy común, renunciar el arcedianato en su sobrino, lo transmite a su sobrino Manuel Ximénez de Aragón. Y él entra en el Cabildo Catedralicio de Braga, a pesar de que cuando él lo hace, en 1625, si no me falla la memoria, ya está prohibido el ingreso de conversos, en la concesión de beneficios eclesiásticos a los conversos. Bien. Sin duda, dos fueron las manifestaciones más visibles del prestigio social alcanzado por los Ximénez de Aragón. Uno, la posesión de la capilla de Santa Catalina de Siena en el convento de Santo Domingo de Lisboa, que se convierte en panteón familiar, y otro, el patronato, la fundación del seminario de la Compañía de Jesús de San Patricio para los irlandeses.
Esto es un mapa de Lisboa de finales del siglo XVI. Ustedes ven aquí la plaza de comercio. La que ustedes conocen ahora no es esta, porque la que conocen es de tiempos de Pombal. Bien, pues si avanzamos, esto es la plaza de Rocío. La que conocen ahora es de tiempos de Pombal. Este edificio magnífico, el gran hospital real de Todos sus Santos, este ha desaparecido, era el mayor hospital portugués, pero este edificio que ven ustedes aquí en la plaza de Rocío, a día de hoy teatro, este edificio antiguo era el Palacio dos Estaus, la casa de la Inquisición, la sede de la Inquisición, el Tribunal Inquisitorial de Lisboa. Bueno, pues aquí está el convento de Santo Domingo y es aquí donde mis Ximénez de Aragón tienen su panteón familiar. Llegan a un acuerdo con los frailes y tienen la capilla de Santa Catalina de Siena. Lo curioso es que muchas veces los autos de fe, cuando eran pequeños, se celebraban dentro del convento de Santo Domingo. Y los dominicos eran además revisores de libros, censores en el Tribunal Inquisitorial. Y lo que es mejor todavía, el inquisidor general don Pedro de Castillo, cuando funda su capilla, la funda también en el convento de Santo Domingo, enfrente de la de mis Ximénez de Aragón. Muy mal por parte del inquisidor general. La de los Ximénez de Aragón era muchísimo más suntuosa, se decían muchísimas más misas porque la renta era mucho más alta. ¿De acuerdo? Llamaba mucho más la atención la capilla de los Ximénez de Aragón y de algunos otros conversos que también estaban en la iglesia de Santo Domingo. Bueno, y esto que ven, que está sucísimo, es lo que queda del seminario de la Compañía de Jesús de San Patricio para la formación de los irlandeses. Saben que en la monarquía hispánica hay seminarios de irlandeses donde se forma a aquellos que luego, aquellos irlandeses que vienen aquí a estudiar, los forman normalmente los jesuitas y luego vuelven a Irlanda para intentar defender el catolicismo. Bien, pues el mantener un seminario y fundar un seminario no era barato. Y los Ximénez de Aragón fundan el seminario irlandés de Lisboa, construyen ellos el seminario y además se convierten en patronos de la iglesia, del seminario. Bien, hasta aquí las estrategias de ascenso y de promoción social llevadas a cabo por los Ximénez de Aragón no diferían hasta principios del siglo XVI de las que estaban llevando a cabo otras riquísimas familias conversas de origen portugués. Difieren, claro, de las de los que están abajo, pero no de las que están en su nivel. Destinar dinero a fundaciones religiosas no era una novedad, aunque sin lugar a dudas los Ximénez de Aragón destacaron por la riqueza, por la suntuosidad de sus fundaciones. Tampoco era una novedad que cristianos nuevos portugueses ingresasen en las órdenes militares, que estaban, como es sabido, repletas hasta arriba de gentes con sangre manchada. Asimismo, los conventos estaban llenos de frailes y monjas por las que corría sangre hebrea, y la profesora Elvira Amea nos lo explicó muy bien en un bellísimo artículo sobre conventos en Coimbra. Bien, si comparamos las estrategias utilizadas por los Ximénez de Aragón con los de la familia, por ejemplo, Méndez de Brito, otra grandísima familia, se apellidaban el Rico. Bueno, pues Méndez de Brito, estudiadas por Fernando Olival, vemos que estas eran prácticamente las mismas, las estrategias eran las mismas. El elemento fundamental que diferencia a los Ximénez de Aragón de otras familias conversas radica en el reconocimiento público de su sangre manchada, con la intención de superar precisamente esta mácula. Es decir, no se trata de ocultar el origen judío de la familia, sino de demostrar la sinceridad de su conversión y el derecho a gozar de los mismos honores y privilegios que los cristianos viejos. Esto sí que es novedoso. En esta estrategia podemos destacar dos hechos fundamentales. Primero, el rechazo al perdón general de culpas de judaísmo, concedido por Clemente VIII en 1604, ahora mismo lo explico. Y en segundo lugar, y esto ya es absolutamente impensable en la época, la petición de un privilegio de limpieza de sangre a finales del reinado de Felipe III y principios del reinado de Felipe IV. Comencemos por el negocio del perdón general. En agosto de 1604, es decir, en tiempos de Felipe III, Clemente VIII concede un perdón general de todas las culpas de judaísmo que hubiesen cometido los cristianos nuevos de origen portugués. Aunque estuviesen en España o aunque estuviesen fuera de la monarquía hispánica, se concedía un perdón general de todas las culpas de judaísmo. Esto tenía una ventaja: los conversos que hubiesen cometido herejía, en muchos casos no tendrían que pasar por un proceso judicial en la Inquisición, sino que bastaría una simple confesión sacramental.
para borrar las culpas de judaísmo. En casos más graves sería necesario una abjuración dentro del tribunal, pero dentro del tribunal en una audiencia privada. No habría autos de fe, no habría autos de fe, no habría condenas públicas, no habría San Benito, no habría infamia, no habría nada de eso. Eso fue el perdón general. En los casos más comunes bastó una simple confesión sacramental. En otros casos, que no tengo tiempo de explicar, habría una abjuración, pero siempre en sede de tribunal, sin San Benito, sin auto de fe, sin sermón público, sin procesión, sin nada, sin velas en la mano, sin nada de eso, sin infamia. Bien, a cambio, los cristianos nuevos portugueses concedieron a Felipe III un servicio, dinero, de 1.700.000 cruzados. ¿Por qué a Felipe III? Bueno, primero porque Felipe III les ha permitido que recurran a Roma. Hombre, se ha hecho a través de la gente del rey en Roma, la negociación. Bien, primero Felipe III les ha permitido, y en segundo lugar por una cuestión económica. En Portugal, cuando alguien era condenado por la Inquisición en una condena formal, es decir, cuando era reconciliado o era relajado, sus bienes eran confiscados, pero esos bienes por ley no pertenecen a la Inquisición, en el caso portugués. Siempre pertenecieron a la corona. Ahora, con este perdón general, como iba a cesar durante un tiempo las reconciliaciones y las relajaciones de reos, iban a cesar las confiscaciones. Por lo tanto, a cambio de que el rey renunciase a esas confiscaciones que le pertenecían a él, no a la Inquisición, los cristianos nuevos se comprometen a entregarle un servicio de 1.700.000 ducados. Tengan ustedes en cuenta que en este momento el duque de Lerma está intentando conseguir dinero de todas partes, y los cristianos nuevos portugueses, hombre, son una fuente solvente. Bien, en este contexto, los Ximenes de Aragón decidieron distanciarse de los otros cristianos nuevos portugueses. Se opusieron al perdón general, se negaron a gozar de él y no quisieron contribuir al servicio concedido al monarca a cambio. No era por tacañería. No querían contribuir en el servicio porque si contribuían aparecían en unas listas de todos los que habían pagado. Y esas listas eran lo peor. Aparecer en una lista en la que aparecen todos los conversos te está marcando como converso para el resto de tu vida. Y si no, para los años 70 del siglo XVIII, que es cuando se destruyen esas listas. Bien, así los Ximenes de Aragón declaran ante el Santo Oficio que no quieren beneficiarse del perdón general, sino que quieren quedar sujetos al tribunal de la Inquisición, y cito textualmente, como los demás cristianos viejos. Fíjense en la expresión utilizada, como los demás cristianos viejos. Son los cristianos nuevos los que quieren escapar a la Inquisición, porque tienen miedo. Nosotros, los Ximenes de Aragón, no tenemos miedo, porque no hemos cometido ninguna herejía. Por lo tanto, queremos quedar sujetos al tribunal de la fe, como los demás cristianos viejos. Lo curioso, los archivos son muy malos. Lo curioso es que cuando empezaron las negociaciones, los archivos y la memoria es lo peor que hay, porque realmente voy yo y me encuentro que los primeros que habían pedido el perdón general en 1590 fueron los Ximenes de Aragón. Se conservan los memoriales. Todavía en el reinado de Felipe II hay memoriales de los Ximenes de Aragón pidiendo la concesión de un perdón general de culpas de judaísmo. ¿Qué pasó? Pues que en determinado momento, antes de la concesión del perdón, los Ximenes de Aragón decidieron cambiar de estrategia y oponerse al perdón. Sus motivos son evidentes. Al oponerse a un perdón general concedido a la comunidad de los cristianos nuevos, manifestaban pública y solemnemente que no lo necesitaban y que no tenían ninguna razón para temer al Santo Oficio. Bien, hasta aquí dirán ustedes que les puede interesar o no, pero que estos no son perdedores. Es decir, les podrá interesar el tema de los Ximenes de Aragón, más o menos, pero desde luego no cuadra en un ciclo de conferencias como el que han organizado mis compañeros sobre perdedores en la historia de España. ¿Cuándo empiezan a ser perdedores los Ximenes de Aragón? Porque hasta ahora les ha ido muy bien. Tienen hábitos, tienen fueros de fidalgos, han entrado en los conventos, tienen beneficios eclesiásticos en la Catedral de Braga, primada, porque para Portugal la primada no es Toledo, es Braga. Además, se han opuesto al perdón general, se han presentado como aquellos cristianos nuevos que quieren ser como los cristianos viejos. Han prestado dinero a la corona. ¿Qué falta? Bueno, pues hasta este momento los Ximenes de Aragón estaban siguiendo las vías normales de ascenso social, que eran utilizadas por tantos otros cristianos nuevos con dinero. Además, para desvincularse de estos, se habían opuesto al perdón general. Es decir, llevaban a cabo un proceso lento, muy lento, sí, quizá no tan lento, primera generación, pero seguro de consolidación social.
Y sin embargo, en determinado momento, a partir de la década de 1610, deciden cambiar de estrategia y optar por una que podía resultar más rápida, un atajo. Decidieron no seguir las vías normales de ascenso social de principios del siglo XVI. Vía normal, aceptar los criterios de exclusión fijados en los estatutos, falsificar las pruebas o comprar testigos. Y por eso mismo, porque no siguieron las vías normales, su pretensión terminó en fracaso. Hasta 1618-19, solo una familia había intentado seguir la vía que siguieron los Ximénez de Aragón. La veremos. Tras el fracaso de los Ximénez de Aragón, nadie más intentaría esta estrategia. Bien, para entender por qué los Ximénez de Aragón recurrieron a partir de la década de 1610 a una estrategia diferente a la que ellos mismos estaban siguiendo, hemos de tener en cuenta el ambiente reformista de la corte de Felipe III, muy reformista la corte de Felipe III, las críticas a la obsesión por la limpieza de sangre y el auge del arbitrismo, mal endémico de este país. Todo debió surgir en la cabeza de un arbitrista. En 1615, alguien, un arbitrista, propuso que el rey, cito, concediese privilegios de limpieza. ¿A quién? Bueno, pues a los descendientes de cristianos nuevos casados con cristianos viejos. Concediese privilegios de limpieza. Digo que esta idea debió surgir de la cabeza de un arbitrista, porque de ninguna otra cabeza hubiera salido una ocurrencia semejante. Conceder un privilegio de limpieza de sangre no es casi lo mismo que certificar el origen manchado de una familia. Conceder un privilegio de limpieza no es casi conceder un San Benito. Bien, este arbitrio, como todos los arbitrios, esto pasaba todos los días hay arbitrios. Fue estudiado por una junta en la que participó el confesor real Fray Luis de Aliaga. La junta rechaza que se concedan privilegios de limpieza en general y propone que se haga solamente a linajes que nunca hayan tenido problemas con la Inquisición, y se menciona en la junta el de los Ximénez de Aragón. Bien, no tiene nada extraño, en el reinado de Felipe III hay juntas todos los días para tratar los arbitrios más peregrinos todos los días. Esta idea debió llegar a oídos de los Ximénez de Aragón, si es que no fueron ellos los instigadores de la idea, que puede ser. Por eso, en 1617, Antonio Ximénez, el nieto de Duarte Ximénez, Antonio Ximénez, que era pagador general de las Guardas de Castilla, pagador general además de la Artillería de España, suplica a Felipe III que conceda a toda su familia los privilegios que tenían en Portugal los Esteves y en Castilla los Coronel. Ahora mismo veremos de qué se trata, esos dos privilegios. Bien, Antonio Ximénez proponía y suplicaba que se concediesen estos dos privilegios, los de los Esteves y los Coronel, ahora mismo los explico, a todos los descendientes de Duarte Ximénez de Aragón. Bueno, pues alegaba que su familia, este Duarte Ximénez de Aragón, descendía de unos Jiménez de Navarra, porque decía que su padre había llegado a Portugal en tiempos de la guerra de sucesión castellana, en tiempos de la guerra entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Su padre fue hecho prisionero, o su abuelo, quizá no su padre, fueron hechos prisioneros y llegaron a Portugal en los años 70. Por lo tanto, tenía un origen honroso. Jiménez de Navarra, sirviendo a la reina católica, hechos prisioneros, llegan a Portugal. Magnífico. Además, Antonio Ximénez alega sus propios servicios, tenían que ser económicos, evidentemente. Había participado en la expulsión de los moriscos, recuerden que es un poco anterior, y había participado en la jornada del Arache. Y ya puestos a firmar, Antonio Ximénez afirma que su familia está emparentada con todas las casas, o con las más ilustres casas de la aristocracia portuguesa. Está emparentada con los condes de Redondo, está emparentada con los condes de Castañeira, está emparentada con los condes de Feira. Bueno, dejemos de lado la evidente exageración en lo que atañe a su parentesco con las grandes familias de la fidalguía de la aristocracia portuguesa. Dejemos de lado su más que cuestionable, por no decir improbable, vinculación con unos supuestos Jiménez navarros. Analicemos la petición, porque esta es sorprendente. ¿Qué pide exactamente Antonio Ximénez en 1617 cuando reclama el privilegio de los Coronel de Castilla y de los Esteves de Portugal? En principio, a simple vista, lo que está reclamando es un privilegio de hidalguía, una ejecutoria de hidalguía. Sin embargo, junto a ello, junto a esto, que es lo primero, aparece la cuestión mucho más importante para él del privilegio de limpieza de sangre. ¿Cuáles eran los privilegios de los Coronel y los Esteves?
En 1592 los reyes católicos concedieron a Abraham Senior, bautizado ya como Fernán Pérez Coronel, una ejecutoria de hidalguía. Por lo tanto, el privilegio de los coroneles segovianos, aquí hay varios segovianos, era una ejecutoria de hidalguía. Mucho más amplio era el privilegio que había concedido Juan III de Portugal a Cristóbal Esteves, un cristiano nuevo que era miembro del Consejo del Rey, un grandísimo jurista, miembro de los más altos tribunales de justicia. Pobre, nacido o el judío, entonces bautizado en pie, o sus padres. Bueno, pues en 1533 don Juan III de Portugal le concede una ejecutoria de hidalguía, lo hace hidalgo de solar conocido, pero además, y esto es muy extraño, concede a Cristóbal Esteves y a su familia el privilegio de limpieza de sangre. ¿Por qué? Porque el rey dice, y cito textualmente, que él y sus hermanos, cito, nacieron y fueron cristianos limpios, y nunca fueron de generación de judíos, y en todo los he apartado de dicha generación. No es que no nacieran judíos, sino que yo, el rey, los he apartado de la generación de judíos. Bien, como vemos, los privilegios de los Coronel y de los Esteves consistían en el ennoblecimiento de estas dos familias de recién convertidos a la fe católica. Este objetivo, la ejecutoria de hidalguía, era prioritario en el contexto castellano de finales del siglo XV y en el contexto portugués de principios del siglo XVI, cuando no ha surgido en Portugal la obsesión por la limpieza de sangre. Sin embargo, en la monarquía hispánica de principios del siglo XVII, las prioridades habían cambiado debido a la obsesión por la limpieza de sangre. Por eso creo que Antonio Ximénez no estaba tan interesado en el privilegio de hidalguía cuanto en el de limpieza. Él ya tiene las cartas de Fidalgo de la Casa Real. Así se desprende de un documento un poquito posterior en el que el propio rey Felipe IV, un poco posterior, se refiere a todo este asunto como, cito, la pretensión que tuvo Antonio Ximénez de privilegio de limpieza para honras y oficios. Es decir, enmascarado en un privilegio de hidalguía, se encuentra el privilegio de limpieza. La petición resulta sorprendente, porque aunque se aceptase, y ya había que aceptar mucho, que Duarte Ximénez de Aragón descendía de unos supuestos Jiménez castellanos que nunca nadie conoció, nadie podía dudar que sus descendientes lo eran también de Isabel Rodríguez da Veiga. Es decir, se pide la limpieza para todos estos. Bueno, yo puedo aceptar, porque no conozco, no sé quién es, que este venga de unos Jiménez cristianos viejos, pero es que yo sé quién es esta. Yo sé quién es esta Isabel Rodríguez da Veiga. Esta es nieta de Constanza Coronel, de los coroneles segovianos. No se puede ser más converso que ser un coronel segoviano. Además, las hijas de este matrimonio, los hijos no, las hijas, habían casado todas con hombres de indudable sangre conversa. Una se casó con un Fernández de Elvas y otra se casó con un Rodríguez de Évora. Créanme, llamarse Fernández de Elvas o llamarse Rodríguez de Évora en Portugal en 1610 es tener sangre conversa, porque estos dos son bien conocidos. Son mercaderes, son financieros, son personas muy, muy conocidas. Su sangre conversa es más que evidente. Bueno, pues, y Antonio Ximénez está pidiendo el privilegio de limpieza para todos estos. Él dice, bueno, mi padre viene de unos Jiménez de Navarra, ¿ya? ¿Y tu madre? Bien, aunque el confesor real, que nunca se preocupó por la limpieza, Fray Luis de Aliaga, y el Consejo de Estado consideraron conveniente conceder la merced que pedía Antonio Ximénez, su pretensión quedó trabada de por vida en el Consejo de Portugal. El Consejo de Portugal está en Madrid, pero trata asuntos portugueses. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Portugal hay muy malas lenguas y había gente que se acordaba de todo. Y se presentó una relación o un informe en contra de los Ximénez que contradecía punto por punto toda la información proporcionada por Antonio Ximénez. Miren, él dice que su abuelo Antonio Ximénez de Aragón ha llegado a Portugal porque fue, o su bisabuelo o él, no se acuerda, fue preso en la batalla de Toro en 1476. Por lo tanto, preso en la batalla de Toro, guerra de sucesión castellana y llevado a Portugal. Y alguien en el Consejo de Portugal dice, sí, sí, este Duarte Ximénez de Aragón vino de Castilla, llegó en 1492. No es lo mismo, ¿verdad? Bien, Antonio Ximénez alegaba que toda su familia se había opuesto al perdón general de 1604. Y es cierto, pero al final. En el Consejo de Portugal se acordaron que en la década de 1590 habían sido los Ximénez de Aragón los primeros en solicitar un perdón general de culpas de judaísmo. Yo conozco el memorial que presentaron a Felipe II. Bien, además, Antonio Ximénez
afirmaba, bueno, tenemos sangre conversa, pero siempre nos hemos mantenido fieles a la fe católica. Nunca ninguno de los míos ha tenido ningún problema con la Inquisición. Y en el Consejo de Portugal alguien se acuerda que su primo hermano, no hay que ir más lejos, ha abjurado hace nada en la Inquisición de Goa. Hace nada. Ha abjurado en la Inquisición de Goa. Por no hablar de primos segundos, que esos sí que habían tenido problemas con la Inquisición. Bien, como resulta lógico, con todas estas noticias, el Consejo de Portugal propuso rechazar la pretensión de Antonio Ximénez y la pretensión quedó en suspenso. El problema ahora para los Ximénez se había vuelto mayor que antes de iniciar el procedimiento. Pedir una merced y no tener respuesta significaba que habían surgido dudas, no solo sobre su limpieza de sangre, que es obvio, sino sobre su fidelidad al cristianismo. Por ello, durante el viaje de Felipe III a Portugal en 1619, Antonio Ximénez vuelve a pedir la merced. ¿Y quién le apoya? De nuevo, Fray Luis de Aleaga, confesor real y en ese momento ya inquisidor general, persona nada preocupada por la cuestión de la limpieza de sangre. Y Fray Luis de Aleaga considera que concederle lo que pide es el mejor medio para premiar servicios. Lo hace simplemente por una cuestión económica. Bien, fíjense, el inquisidor general propone que se conceda limpieza de sangre a unos conversos, a pesar de que sabe que en su familia, en la familia de estos conversos, hay personas que han tenido problemas con la Inquisición. Hay alguien que ha jurado en Goa y otros en Lisboa. De nuevo, la oposición del Consejo de Portugal hizo una vez más, en 1619, fracasar este negocio. El asunto de los Ximénez de Aragón volvió a aparecer a principios del reinado de Felipe IV. En este momento es Manuel Ximénez de Aragón, en 1624, el que solicita que los Ximénez sean declarados cualificados y aptos para todas las honras y oficios. Una vez más, la petición es rechazada. Y una vez más, el parecer más favorable a los conversos viene de parte del inquisidor general, en ese momento don Andrés Pacheco. De hecho, como vemos, los inquisidores generales españoles no estaban mostrando una gran preocupación por la cuestión de la limpieza de sangre. Concluyamos y intentemos situar en perspectiva el caso de los Ximénez de Aragón y del privilegio de limpieza de sangre que pedían, para así poder extraer algunas conclusiones generales. En primer lugar, el privilegio que solicitaban los Ximénez de Aragón era totalmente novedoso, precisamente porque resultaba perjudicial para el pretendiente. Cuando los Ximénez de Aragón pidieron el privilegio de limpieza, no hicieron sino reconocer que no eran limpios. En la historia de España, solo existe un caso semejante de una familia que haya obtenido un privilegio de limpieza. Ese caso fue estudiado por Enrique Soria. En 1604, Felipe III lo concede privilegio de limpieza. ¿A quién? A un descendiente de Pablo de Santa María, rabino mayor de Burgos, bautizado en 1390-1391, obispo de Burgos y gran enemigo de los judíos. ¿Cuál es la diferencia? Pues el privilegio de limpieza concedido a los descendientes de Pablo de Santa María era honroso para ellos, pues les permitía demostrar que descendían de la estirpe del afamado obispo. Como dice Enrique Soria, había judíos y judíos. Bien, como decía el documento del privilegio de limpieza concedido a los descendientes de Pablo de Santa María, Felipe III les concedía esta merced por, cito, la importancia y muchedumbre de los servicios que hizo a la Iglesia, Pablo de Santa María, corona real y república con su ejemplo, doctrina y buen gobierno, siendo obispo de Cartagena y Burgos, patriarca de Aquileia, legado ad latere de la sede apostólica, canciller mayor del reino, testamentario del rey don Enrique III, nombrado para la crianza del señor rey don Juan II, gobernador del reino, nombrado por el infante don Fernando, y embajador a pontífices, concilios y reyes, y obras importantes que dejó escritas, y conversión de 40.000 judíos con su predicación. Bueno, ya serían menos judíos. Este era Pablo de Santa María. Otra cosa era pedir un privilegio de limpieza, siendo un Ximénez de Aragón. ¿Qué antepasado ilustre y conocido, aunque hubiese sido judío, podía decirse que habían tenido los Ximénez de Aragón? Ninguno. Un privilegio de limpieza de sangre y de nobleza concedido a un Ximénez de Aragón solo servía para certificar públicamente que eran plebeyos y que su sangre no era limpia. Menos mal que no consiguieron el privilegio que buscaban. Las puertas de la honra no estaban cerradas para los cristianos nuevos de origen portugués que emigraron a Castilla durante la Unión Dinástica.
sobre todo si tenían dinero, y los Ximenes de Aragón dinero tenían mucho. Las dificultades económicas de los Habsburgo hicieron que en Castilla se vendiesen cargos concejiles, señoríos, hábitos de órdenes militares, títulos de nobleza y hasta oficios en la Inquisición. Así, por ejemplo, en 1640, Manuel Álvarez Pinto y Ribeiro, otro de estos cristianos nuevos, compra el señorío de Chilueches y Duarte Fernández da Costa compra el señorío de Fonseca. Otros cristianos nuevos portugueses llegan incluso a la nobleza titulada. Jorge de Paz fue nombrado barón da Silveira, Manuel José Cortizos, vizconde de Valdefuentes, y Diego Fernández Tinoco Cogea y Paz, vizconde del Fresno. La estrategia radicaba, pues, en ocultar los orígenes manchados, aunque se supieran ocultarlos. ¿Quién lo entendió muy bien? Pues los descendientes de los Esteves, aquellos cuyo privilegio invocaban y deseaban los Ximenes de Aragón. Como dijimos, en 1533, en un momento en el que no ha surgido casi la obsesión por la limpieza de sangre en Portugal, en 1533, Juan III de Portugal hace hidalgo de solar conocido a Cristóbal Esteves y borra cualquier defecto que él o sus hermanos puedan tener por venir de origen judío. Es decir, no solamente limpia a Cristóbal Esteves, o eso piensa Juan III que está haciendo, sino también a sus hermanos. Este privilegio, muy codiciado en 1533, era una losa que pesaba sobre esta familia en el siglo XVII, porque servía para recordar el origen hebreo de sus miembros. Gracias a Fernando Olival, sabemos que en 1632, este que está aquí, Antonio da Gama Lobo, bisnieto de Mateus Esteves, presenta a Felipe IV un conjunto de documentos falsos, con el objetivo de probar que su bisabuelo no era hermano de Cristóbal Esteves. El privilegio de limpieza había sido concedido a Cristóbal Esteves. Lo que hace Antonio da Gama Lobo es presentar un conjunto de documentos para demostrar que ellos eran medio hermanos, no hermanos enteros, y que, evidentemente, su madre era limpia. A Cristóbal Esteves se le había concedido el privilegio de limpieza, pero era por parte de su padre. Y consigue presentar unos documentos realizados en 1632, pero que parecen de 1533. La corona acepta las pruebas, estaba deseando, y en 1634 Felipe IV declara que Antonio da Gama Lobo es limpio de sangre. Fíjense bien la diferencia. Felipe IV no concede un privilegio de limpieza, como piden los Ximenes de Aragón, sino que declara que Gama Lobo es limpio, es decir, que siempre ha sido limpio. No eres manchado, te concedo una limpieza, no, siempre has sido limpio, porque por error te creíamos hermano de un converso. Ahora has demostrado que no lo eres. Parece bastante evidente que Antonio da Gama Lobo estaba recurriendo a una estrategia mucho más propia del siglo XVII que los Ximenes de Aragón, falsificar las pruebas. La limpieza de sangre a principios del siglo XVII tenía que probarse, aunque fuese con documentos más que dudosos, o mejor aún, sin documentos. La limpieza de sangre no podía concederse por medio de privilegio, porque esto último era lo mismo que reconocer que no se tenía tal cualidad. Como dijo hace años Domínguez Ortiz, y cito, la única manera de dejar de ser converso era hacerse olvidar. Nada más contrario a ese hacerse olvidar que pedir la concesión de limpieza de sangre por medio de público y solemne privilegio. De hecho, los Ximenes de Aragón, muy inteligentes en lo que tenía que ver con el dinero y las cuestiones materiales, resultaron ser un tanto ingenuos en lo relativo a los asuntos de honra. De ahí su fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora López Salazar, que nos ha hecho, pasar un rato excelente. Ha sido una preciosa y muy documentada, como han podido comprobar, muy documentada conferencia. Esta intervención tiene mucho tiempo por detrás de trabajo, y no solo de trabajo, sino de investigación en archivo, investigación documental, que sí que quiero destacar. A partir de este momento, aparte de darle la enhorabuena, como es habitual en este foro, damos la palabra a aquellos que nos han acompañado esta tarde y que quieren intervenir o hacer alguna pregunta a la ponente. Tienen la palabra. Quería saber cuántas generaciones tenían que pasar para
feligreses conversos cristianos nuevos? Nunca se limitó, nunca. Eso fue el gran debate. Cuando empiezan las críticas a los estatutos, se plantea la posibilidad de limitarlo. El problema es que realmente nunca se hace, con lo cual podría ser, imagínense, a finales del siglo XVII en Portugal las cuestiones de sangre, finales del XVII en Portugal todavía están muy muy vivas y fíjense el tiempo, han pasado 200 años desde la conversión, nunca se limitó. Y otra cuestión. ¿Qué porcentaje de la población en Portugal o en España en Portugal era judía? Pues es que no lo podemos saber, porque ni siquiera tenemos datos de cuánta gente vivía en Portugal. Tenemos muy malos datos estadísticos, preestadísticos, Portugal para el siglo XVII, y no se puede saber. No se puede saber. Para el caso castellano, fíjese, hay algunos, no porcentaje, pero la alta nobleza está bastante manchada, y eso se sabe. Casi todos los linajes de la alta nobleza están bastante manchados, lo cual tiene mucho sentido, es que son endogámicos, se casan entre ellos, con lo cual en la mancha fluye. Si no hubiera pasado Portugal a España en el 80, todas estas consideraciones sociales del intento de la limpieza de sangre habrían tenido la misma repercusión, es decir, en Portugal habrían progresado socialmente igual si no hubiera estado España por medio. Claro, nunca podemos responder como historiadores a lo que no pasó. Yo no puedo, claro, nos lo preguntamos muchas veces, pero nunca podemos saber lo que no pasó. Lo que sí podemos saber es que realmente los criterios de exclusión racial en los estatutos se habían impuesto antes de la integración de Portugal en la monarquía hispánica. Eso es cierto. En las órdenes militares y la Inquisición se están haciendo ya pruebas de limpieza en los años de 1570. En los colegios mayores de Coimbra los tenemos en la década de 1540, son un poco anteriores, con lo cual es cierto que los estatutos son previos. O dicho de otra forma, la pregunta, para satisfacer mi curiosidad, sí. ¿El contexto social de la limpieza de sangre era la misma en Portugal que en Castilla, que en España? Bueno, hay una diferencia muy clara y tiene que ver con la antigüedad de la conversión. En España, buena parte de los conversos vienen de 1391, en Portugal son de 1497, y además, como han pasado 40 años sin ningún tipo de inquisición, porque en España hay inquisición desde el año 80, 1480, allí no, con lo cual se ha mantenido el criptojudaísmo entre las comunidades de cristianos nuevos, y se ha mantenido realmente, no es un mito, se ha debatido mucho en la historiografía, sobre todo en Portugal. Hubo algún historiador de tendencia marxista que consideraba que los cristianos nuevos portugueses no judaizaban y que en el fondo lo que había era una inquisición que servía a unos intereses de la nobleza en una lucha de clases. No es así, judaizaban. O sea, yo estoy harta de ver procesos en los que me encuentro transcritos oraciones hebreas, oraciones judías en el siglo XVII. Profesor, ¿hay alguna ocasión especial de por qué los Jiménez de Aragón ponen dinero en la construcción de esta capilla de Santa Catarina? Porque, si no estoy equivocado, tengo informaciones que en el siglo XVI en la iglesia de San Domingo había hermandades de negros, de esclavos bautizados, sí, que también hacían la devoción a la Virgen del Rosario y todo esto. Entonces, no sé, me puede parecer, también me quedé impresionado cuando lo leí, porque la iglesia está vecina del Palacio de la Inquisición, sí, y no obstante, hay negros y ahora cristianos nuevos, y me pregunto qué cristianos más había en la iglesia de San Domingo, ¿no? Porque sí, había una hermandad de negros, lo que yo no sé es realmente si ellos tenían capilla propia, eso ya no lo sé. Con respecto a tener una capilla, puede parecerte, César, extraño, pero en el fondo para tener una capilla en un monasterio solamente se necesita una cosa: dinero. Dinero es lo único que se necesita, llegar a un acuerdo con los frailes. Y fíjate que los Méndez de Brito tienen capilla en otros conventos, en el mismo de San Domingo hay otras familias conversas, la de los Ximénez de Aragón no es la única. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que se necesita es dinero para llegar a un acuerdo con los frailes y el número de misas que se van a decir. Sí, en este caso yo lo he recalcado porque llama la atención realmente que enfrente de estos Ximénez de Aragón estuviese enterrado el inquisidor general.
Bueno, pero ellos no habían tenido... es verdad que algunos primos habían tenido problemas con la Inquisición en Lisboa, y el que abjuró en Goa. Y da la sensación que por una cuestión bastante menor abjuró de Levi. Sí, pero abjuró. Una pregunta solamente. ¿Estos fracasos en sus solicitudes tuvieron algunas consecuencias posteriores? O sea, la decadencia de la familia o algo, ¿tuvo algo que ver en estos fracasos? Yo creo que este fracaso en concreto no. Una mala estrategia en general. Los Ximénez de Aragón jamás pierden el apellido, y esto es lo peor que puede hacer alguien cuando quiere hacerse olvidar. Es verdad, es tremendo que los Ximénez de Aragón mantuvieron el apellido hasta finales del 18, y claro, estaban marcados. Hay un momento que se pierde a principios del 18 y luego lo recuperan, como si quisieran recuperarlo, y claro, ese fue el problema. Esto simplemente fue un bache, pero el problema es que siempre se mantuvieron como Ximénez de Aragón. Lo decía porque, claro, sería lógicamente una familia económicamente potente, sí, y muy necesaria en aquellos momentos. Entonces, lo que yo pensaba era eso, si decidieron prescindir un poquito de ellos por todas estas cuestiones, o si siguieron manteniéndoles, pues pidiéndoles dinero, como era... De hecho, estos no participan hasta donde yo sé, los grandes asientos con los portugueses no son los que yo les he contado. Estos son los primeros que empiezan a negociar con la monarquía en tiempos de Felipe II y Felipe III, pero lo hacen vinculándose a banqueros genoveses. El gran momento de los portugueses es en tiempos de Felipe IV, y en ese momento los Ximénez de Aragón ya no prestan dinero. Parece que están siguiendo otras estrategias de consolidación social, apartándose de ahí. Cristina. Tengo una curiosidad, y es sobre cuando el Consejo de Portugal decide denegar esta petición a los Ximénez, que sepan lo de Goa, lo de que ha habido una persona en Goa que está implicada en la familia. Sí. Hay una relación, no sé, con la Inquisición, ¿le da algún tipo de información? ¿O cómo No, el Consejo de Portugal sabe que... Entiendo tu duda, Cristina, porque es asombroso. Realmente la Inquisición nunca quiso darle noticia al Consejo, o sea, durante toda la época de la Unión Dinástica, lo que quiere la Inquisición portuguesa es prescindir del Consejo de Portugal y acceder directamente al monarca. Y la Inquisición portuguesa se le ha preguntado, Felipe III le pregunta, oye, ¿hay registros de esta familia ha cometido algún delito contra la fe? El inquisidor general Mascareñas, gran amigo de los conversos, debió mirar medio registro y dijo, no, esta familia nunca ha tenido ningún problema con el Santo Oficio. Desgracia, que es que la gente muchas veces vamos cambiando de trabajo, y en el Consejo de Portugal estaba en este momento un antiguo inquisidor, creo que se llamaba Antonio Pereira, si no me acuerdo mal, que luego no siguió la carrera inquisitorial, había servido en el Tribunal de Lisboa y luego por unas cuestiones familiares decide no seguir la carrera eclesiástica y pasa al Consejo de Portugal. Y entonces, cuando se trata, que realmente es un caso de mala suerte, porque nunca otro... Es un caso de mala suerte. Cuando se trata el caso de los Ximénez de Aragón, resulta que hay uno que dice, ya hace muchos años, pero yo me acuerdo que estando como inquisidor en Lisboa, me acuerdo de haber visto, como se mandaba la información de Goa a Lisboa, probablemente a partir de ahí lo encontró. No porque la Inquisición portuguesa certificó que no había ningún problema con los Ximénez de Aragón. De hecho lo hubo, porque nosotros tenemos, aunque no tenemos los procesos de Goa, porque los procesos de Goa se perdieron. Goa tiene por el clima una malísima conservación, y luego además el Tribunal de la Inquisición de Goa se extingue antes que los otros. Es muy complicado, pero sí tenemos de principios del 17, de los años 20, una lista de todos los que habían sido procesados. Y eso se conserva, y entre esos que han sido procesados está este Ximénez de Aragón. Con lo cual no es que lo dijera alguien en el Consejo de Portugal, es que nosotros también lo sabemos. ¿Alguna intervención más? A mí me ha parecido bien interesante que el modelo sea el de los coroneles, ¿no? Es decir, mira, aquí es donde se hizo bien. Aquí se hizo bien. Entonces nosotros lo que queremos
es lo que se hizo con los Coronel, los descendientes de Abraham Señor y bueno, Señor y toda esta gente en Castilla, ¿no? Entonces lo que queremos es eso. Eso me ha parecido bien interesante, ¿no? La referencia documental a eso me parece bien interesante, porque claro, es la fórmula. Es que además venían de Es los la fórmula Coronel. exitosa, ¿no? Venían de los Coronel. Claro. Venían de los Coronel, porque este Duarte Ximénez se había casado con una descendiente de una nieta de Constanza. Una nieta de Constanza Coronel, la hija del primer coronel. Sí, y bueno, y de hecho los Esteves tenían el mismo privilegio, pero llega un momento que dicen, esto nos viene muy mal para nuestra estrategia. Y por otra parte, perdón, los Coronel, lo tengo bien entendido, Abraham Señor fue tesorero de los Reyes Católicos, creo, Sí, ¿no? sí, y ellos están en su bautizo. En el bautizo, sí, sí, son los padrinos, sí. Pero eso es la fórmula. Se hizo todo muy bien de arriba, ¿no? Lo hicieron quienes lo podían hacer y quienes lo tenían Claro. que hacer. Esa era la fórmula. ¿Tienen alguna precisión más, alguna intervención? Yo quería, Adelante. felicitar a Isabel. Me ha parecido muy interesante, sobre todo la primera parte, nos hablas un poco de los estatutos de limpieza y cómo esos estatutos de limpieza no frenaban la penetración de gente con sangre manchada en las instituciones, como, bueno, son algo que existe, pero que tampoco condiciona, que muchas veces siempre tenemos esa losa, ¿no? En España están los estatutos de limpieza de sangre, la Inquisición, esa actuación de la Inquisición, pues bueno, que es una imagen muy sensacionalista y que se vende muy bien en el extranjero, pero bueno, me alegro que lo hayas mencionado y me ha parecido también muy interesante, ¿no? Como lo que tú señalabas, cómo pudiendo elegir la vía fácil que han elegido pues Cortizos, Jorge de Paz Silveira y otros, y ellos eligen, ¿no? la vía más difícil. Parecía la más fácil. Parecía la más fácil, claro, y la más rápida. Pero todo teniendo dinero, claro, pero claro, teniendo dinero, que podían elaborar una genealogía mítica, porque es lo que dice a Isabel López Salazar, que esas genealogías míticas que, bueno, cómo había auténticos profesionales en realizar genealogías sin ocultar parientes. Se equivocaron. Sí, se equivocaron, está claro. Por eso los hemos tenido hoy aquí como perdedores, ¿no? O sea, y muy bien elegidos, hemos visto claramente que sí, que efectivamente fueron perdedores. Ha sido muy ilustrativo, muy interesante, te felicito de nuevo, Ana Isabel. Y si no tienen más preguntas, intervenciones, a mí lo que me resta es comentarles que dentro del ciclo, ya lo dijimos en la conferencia anterior, hay una variación de fechas y de intervenciones. Concretamente, en la siguiente conferencia, que está programada el día 7 de marzo, estaba programada para que la impartiera el doctor López Anguita, sobre la princesa de los Ursinos, pero por razones, bueno, por culpa mía, vale, ya está, por culpa mía, hemos tenido que invertir las fechas y voy a pasar yo al día 7, paso al día 7 con un súbdito italiano al servicio de Carlos III, el día 7 hablaré yo de esto y él asume mi fecha, que es el 14 de marzo, y ahí ya damos entrada a Ursinos, en fin, con todos los honores. Esto va a salir anunciado, la modificación, o ha salido hoy ya, porque lo he pedido, ha salido anunciada, sí, ¿no?, en la página web del colegio, y de todos modos, bueno, pues no a los colegiados, pero sí a los alumnos nuestros de la Universidad de Mayores se les comunica a través de un WhatsApp. De todos modos, aprovechamos esta ocasión, ¿no?, para a los que nos han acompañado esta tarde, hacérselo saber de viva voz directamente, y también, como siempre, agradecerles su compañía, su presencia, su interactividad, porque, lo repetimos siempre, este ciclo de conferencias surgió de los alumnos nuestros de Universidad de Mayores, la idea, y bueno, ellos nos han sido fieles durante estos ya casi 2 cursos académicos y 2 ciclos de conferencias, que vamos hacia el ecuador de este segundo ciclo de conferencias.
Así que sin más, si no tienen otra cosa que hacer, el día 7 les esperamos aquí. Mil gracias. Gracias.